Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a presentar el tema de los trastornos motores del esófago. Cabe mencionar que estas son patologías poco comunes, con métodos diagnósticos aún en desarrollo y herramientas terapéuticas recientes, con los respectivos estudios de efectividad y pronóstico aún en proceso. Se va a abarcar lo que es la manometría de alta resolución, la calasia, el espasmo esofágico, el esófago en cascanueces, un término que actualmente ya no se utiliza, siendo sustituido por el esófago en martillo hidráulico, y el divertículo de Encke. La manometría esofágica es un estudio donde se evalúan las presiones dentro del esófago en un plano de tiempo y espacio. Antiguamente se utilizaba la manometría convencional, la cual utilizaba 3 a 8 sensores a intervalos de 5 centímetros distribuidos a lo largo del esófago, dándonos una mirada poco clara de la motilidad del esófago. Actualmente se utiliza una sonda con 36 sensores a intervalos de 1 centímetro cada uno, cada sensor midiendo la presión en 12 vectores diferentes. El protocolo de una manometría consiste en colocar la sonda de forma nasogástrica en un paciente en supino para eliminar el efecto de la gravedad, hace una medición basal de 30 segundos, seguido de 10 tragos de 5 mililitros de agua, separados en intervalos de 20 segundos. Esta información se despliega en un plano topográfico generado por software. En este plano podemos observar lo que compone una manometría de alta resolución. Cada software es diferente, pero el concepto es el mismo. En el plano de las Y tenemos la localización en centímetros del esófago. En el plano de las X es el tiempo en segundos. A la derecha vemos representado gráficamente el cuerpo del esófago con sus presiones respectivas. La presión se representa con colores, siendo los colores cálidos más intensos y los colores fríos de menor presión. Asimismo, podemos observar en esta imagen lo que es una manometría de un paciente normal. En la parte superior se observa lo que corresponde al esfínter esofágico superior. En la parte inferior, la línea que podemos observar es el esfínter esofágico inferior, con los subsecuentes tragos, la onda peristáltica y la relajación de los esfínteres. ¿Cómo se evalúa esta información? Pues bien, se sigue un orden lógico. Primeramente, se tiene que evaluar la unión gastroesofágica. La presión es alta o baja. La unión gastroesofágica se relaja adecuadamente con los tragos y si se encuentra o no una hernia hiatal. Seguido, tenemos que analizar la respuesta del cuerpo esofágico. Si la peristalsis está presente o ausente, si esta es efectiva o es inexistente, o si existe un espasmo en el cuerpo esofágico. El análisis que realiza el software nos brinda la siguiente información. Primeramente nos brinda el IRP, la integral de la presión de relajación. Esta analiza la relajación del esfínter de la unión gastroesofágica con los tragos. Calcula la mediana de los 4 segundos de máxima relajación en los 10 segundos posteriores al trago. Lo podemos ver representado en la gráfica. La primera línea roja, la primera flecha roja indica el inicio del trago, la segunda indica el final de los 10 segundos. En este intervalo de tiempo se da la relajación del esfínter esofágico inferior. El IRP corresponde a los 4 segundos de entre esos 10 donde existe una mayor relajación. El software realiza una integral y nos brinda un valor en milímetros de mercurio, siendo este caso 9.4 un valor normal, siendo normales aquellos valores menores a 15 milímetros de mercurio y aquellos mayores nos indican que el esfínter esofágico inferior, la unión gastroesofágica, no se relaja adecuadamente. Seguido tenemos la DCI o la integral de contractibilidad distal. Este toma las presiones en toda la longitud del esófago durante la onda peristática y al hacer la integral nos permite conocer si la presión de la peristalsis es normal, expresada en milímetros de mercurio sobre segundos sobre centímetros, siendo lo normal
mayor a 450 y menor a 8000. Esto lo podemos ejemplificar, como podemos ver en la imagen, agregando el plano Z a nuestra matometría. El DCI es el volumen de la contracción. Un volumen bajo no permite una peristalsis efectiva, lo cual lo podemos ver aquí ejemplificado como montañas. Una peristalsis efectiva tiene un volumen adecuado. Una peristalsis con un volumen muy alto se va a ver afectada la armonía de este plano. El siguiente valor es el DL o la latencia distal. Este nos permite conocer si existen espasmos esofágicos o no. Para ello es necesario conocer el DCP, que es el punto de desaceleración contráctil. Este lo podemos ver aquí representado como las líneas blancas punteadas. Es el punto donde la presión peristáltica posterior a un trago llega e inicia su desaceleración. Al hacer el análisis se mide el tiempo entre el trago y el DCP. Esto es ejemplificado por las líneas continuas blancas. Si el tiempo es mayor a 4.5 segundos, se considera normal. Y en caso de que sea menor, se considera como una progresión rápida o un espasmo esofágico. Y bien, ¿para qué nos sirve esta información? Para eso tenemos las guías de Chicago, realizadas originalmente por el Dr. Carilas y su equipo de la Universidad de Midwestern. Actualmente es un consenso donde nos brindan el abordaje de los trastornos esofágicos basados en las matometrías de alta resolución. Actualmente en su versión 3. Así que conociendo los valores del IRP, del DCL y el DCI, podemos diagnosticar los trastornos motores. En el primer escalón tenemos el escalón de la calasia. Si tenemos un IRP mayor a 15 milímetros de mercurio, que significa que la unión gastroesofágica no se relaja lo suficiente. Si es así, tenemos que evaluar enseguida la peristalsis. Si esta tiene un valor menor a 4.5 segundos, se hace un diagnóstico de acalasia. Con la misma manometría la podemos subdividir en 3 tipos diferentes, los cuales tienen valor pronóstico y terapéutico, lo cual se va a mencionar más adelante. El segundo escalón muestra la de la obstrucción de la unión gastroesofágica. Si nuestro IRP es elevado, pero la peristalsis es normal, nos encontramos ante una obstrucción de la unión gastroesofágica. Una causa común es una estenosis por un reflujo gastroesofágico, una calasia temprana que apenas se está desarrollando o una pseudocalasia por algún tumor. Enseguida tenemos los trastornos mayores de la peristalsis, donde tenemos un IRP normal y nos habla de un trastorno del cuerpo esofágico. Primeramente, si tenemos una DL menor a 4.5 segundos en más del 20% de los tragos, podemos hacer el diagnóstico de un espasmo esofágico difuso, como podemos ver en la segunda imagen. Enseguida, si tenemos una DCI que es mayor a 8000 en el 20% de los tragos, nos encontramos entre un esófago en martillo hidráulico, la cual es la tercera imagen, como podemos ver. Son ondas peristálticas de una presión muy elevada. Y la ausencia de contracción o la ausencia de peristalsis. Aquí no existe ninguna acción posterior a los tragos, lo cual puede ser indicativo de una calasia ya tratada o una calasia terminal. En el escalón número 4 tenemos los trastornos menores de la peristalsis esofágica. En esta situación la acción peristáltica es inefectiva. Tenemos un DCI menor a 450. Sin embargo, si tenemos esta presentación en más del 50%, podemos diagnosticar una motilidad inefectiva. Este es el trastorno motor más común. Y por último, tenemos una peristalsis fragmentada, la cual
tenemos que se encuentran pausas de más de 5 segundos entre porciones de la peristalsis, como podemos ver en la segunda imagen. Y por último, tenemos una función esofágica normal. Bien, la calasia es el trastorno motor más estudiado. Se describió primeramente en 1600 por Sir Thomas, el cual lo trató con un hueso de ballena y una esponja, rompiendo las fibras musculares y aliviando la disfagia de un paciente, siendo un caso anecdótico. Sin embargo, es un padecimiento extremadamente raro, con una incidencia de 0.3 a 1.63 por cada 100.000 personas al año. Su etiología precisa es desconocida. Existe una asociación a enfermedades virales, sobre todo a los herpes virus tipo 1 y 2, así como factores autoinmunes con anticuerpos contra las células nerviosas del tubo digestivo. Así como aquellos factores adquiridos, un factor importante para nuestra población es la infección por el parásito de la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi. ¿Cuál es la patología de esta enfermedad? Una hipertrofia de las paredes musculares con la disminución progresiva de las células ganglionares del plexo mientérico. Sin tratamiento, los pacientes evolucionaron un esófago sigmoideo, tortuoso, con una dilatación severa. Del 10 al 15% de los pacientes que son tratados llegarán a este estadio, y aproximadamente 5% de todos los pacientes diagnosticados requerirán una esofagectomía total. Aumenta hasta 28 veces el riesgo de cáncer. Sin embargo, la incidencia total de cáncer en los pacientes con la calasia es del 0.34%. Sin embargo, en pacientes con este tipo de clínicas siempre se tiene que descartar una pseudocalasia. Esto lo podemos llevar a cabo porque lleva a una progresión de los síntomas rápidos, con menos de 6 meses y una pérdida de peso radical, a diferencia de los 4.7 años que es la media antes del diagnóstico. Asimismo, contamos con la escala de Eckardt, lo cual nos brinda una herramienta validada para el control de la calasia, la cual es importante porque teniendo un puntaje menor a 3, lo podemos catalogar como un éxito terapéutico. El diagnóstico. Tenemos un paciente con una disfagia progresiva a sólidos y líquidos y una pirosis que no responde a los inhibidores de bomba de protones. Al hacer nuestro abordaje diagnóstico podemos encontrar en endoscopía un esófago dilatado con restos alimentarios y de saliva que va a dar una resistencia leve al paso del mismo. Si encontramos que es una resistencia importante, tenemos que sospechar en una pseudocalasia. Al presentarse la sospecha, se realizará un trago varitado con 100 ml de sulfato de bario de baja densidad y se van a realizar placas al minuto 0, 1, 2 y 5, donde se van a buscar los datos clásicos como el megasófago, el pico de ave y la peristalsis, o el retardo del paso del bario, siendo este de ayuda diagnóstica. Y para pronosticar una respuesta a los tratamientos, con una sensibilidad del 86% y una especialidad del 71%, cuando encontramos que la columna de bario, como podemos ver en la imagen de la derecha, es de más de 5 centímetros al minuto. Sin embargo, el estándar de oro para el diagnóstico es la manometría esofágica de alta resolución. Cuando presentamos un IRP mayor a 15 milímetros de mercurio, tenemos sensibilidad y especificidad de 97 y 98%. Esta se va a subdividir en 3 tipos. La tipo 1, que es la clásica, donde cada trago tiene 100% de peristalsis fallidas, con un DCI menor a 100 y no existe una relajación del esfínter esofágico inferior. La tipo 2, donde cada trago va a ocasionar una presurización completa del esófago en más del 20% de los tragos, como podemos ver en la imagen de en medio. Y la tipo 3, donde los tragos ocasionan unas contracciones obliterantes con un DCI mayor a 450 en más del 20% de los tragos. Son importantes los subtipos, ya que el tipo 2 tiene una mejor respuesta y pronóstico.
seguido del tipo 1 y la tipo 3 con la peor respuesta al tratamiento. Existen varios tratamientos. Tenemos el tratamiento médico, que es por medicamentos vía oral. Este se da en pacientes que no son candidatos a un tratamiento más invasivo. Primeramente con los bloqueadores de canales de calcio. El esquema es nifedipino, 10 miligramos sublingual antes de cada comida. Tenemos una respuesta del 70 al 75%, así como parches de nitroglicerina preprandiales o Viagra. Sin embargo, estos medicamentos llegan a presentar varios efectos adversos, lo cual dificulta su administración. Seguido tenemos el Botox aplicado por endoscopía. Es útil como una terapia puente, tiene un éxito muy grande a corto plazo, sin embargo a largo plazo requiere intervenciones recurrentes. Este inhibe irreversiblemente la liberación de acetilcolina en las neuronas que promueven la contracción del esfínter esofágico inferior. El protocolo es de 80 a 100 unidades inyectadas, 20 unidades en 4 cuadrantes. Este nos va a dar un alto perfil de seguridad, nos permite hacer el tratamiento y tiene una alta efectividad, como ya fue mencionado, de 70% a los 6 meses. Sin embargo, al año ya tenemos una falla terapéutica en el 50% de los pacientes. Seguido de la hidratación neumática. Esta es una terapia efectiva, clásicamente era la terapia de base. Tenemos catéteres endoscópicos con un glóbulo inflable rígido de 30, 35 y 40 milímetros. Estos ofrecen una resolución de los síntomas en un 85-90% de los pacientes, con la posibilidad de poder hacer reintervenciones. El mayor riesgo de este procedimiento son las perforaciones esofágicas. Sin embargo, este es un valor bajo. Aquí podemos ver que el Botox está ya demostrado que es una intervención eficaz con los de menores que ya mencionamos. Así como la dilatación neumática, ya son 2 tratamientos que está demostrado que funcionan. Sin embargo, a largo plazo pierden su efectividad. Enseguida tenemos la miotomía. La miotomía de Heller, la cual se desarrolló en 1913 de forma transabdominal. En 1958 por Ellis se dio el abordaje transtorácico. En 1991 por Pellegrini el toracoscópico y en el mismo año el laparoscópico por Dundee. Por mucho tiempo fue el estándar de tratamiento, ofrece mejores resultados a corto y a largo plazo. Si se hace un abordaje laparoscópico o robótico, nos ofrece una rápida recuperación y baja morbilidad. Para poder realizar el procedimiento se necesita anestesia general, dieta líquida por 24 horas, tener el protocolo diagnóstico completo con esofagograma, endoscopía y manometría de alta resolución. Para el procedimiento quirúrgico se van a colocar 5 trócares, 4 de 5 milímetros y uno de 11 milímetros con una cámara de 45 grados. El procedimiento se va a llevar a cabo en 4 pasos principales. Primeramente la colocación de los puertos y la exposición de los tejidos. Iniciar el hemoperitoneo es a base y preferencia del cirujano. Se va a proseguir para la disección del estómago del hiato. El grado de disección depende de la fundoplicatura que se tiene planeada. Se tiene que movilizar el estómago, hacer una disección completa del hiato, reducir una hernia hiatal si esta existe, hacer la disección de los pilares a través del ligamento gastrohepático y la liberación completa del esófago para realizar la miotomía. Para ello se va a insertar una sonda vía oral y se va a iniciar la miotomía 2 centímetros arriba de la unión gastroesofágica con electrocauterio. Las fibras se van a cortar al menos en 6 centímetros en sentido proximal y 2 centímetros en sentido distal, verificando por la sonda ya colocada que no existan fugas. Al terminar la miotomía se va a realizar una fundoplicatura.
Esto es ya que al realizar este procedimiento dejamos al paciente con un esfínter incompetente, lo cual aumenta el riesgo de un reflujo gastroesofágico. La literatura nos dice que no se recomienda una fundoplicatura total de Nissen, ya que aumenta la disfagia en un paciente al que le queremos evitar la disfagia. No hay un consenso si la ideal es Toupet o Dor. Sin embargo, los autores de la guía de la ISDE realizan Dor si no hay una hernia diatal y Toupet si ésta existe. Se tiene que hacer un cierre sin tensión del hiato, la sutura de la fundoplicatura a los bordes de la miotomía con 3 puntos de sutura no absorbible. Y posteriormente, al terminar el procedimiento, se realiza un esofograma hidrosoluble en el primer día para descartar una perforación o obstrucción. Si se descarta, al paciente se le dan 14 días de dieta con puré y líquidos y posteriormente, si la tolera, puede regresar a una dieta normal. Se hace una revisión postquirúrgica a las 3 semanas y a los 6 meses se tiene que realizar una pHmetría y un trago de bario cronometrado, así como endoscopías cada 5 años para el screening para neoplasias. Este procedimiento tiene una gran tasa de éxito a largo y a corto plazo. Como podemos ver aquí, a los 2 años tiene hasta 91% y se reportan hasta 85-80% a los 5 años. Ahora tenemos el nuevo tratamiento endoscópico, la miotomía endoscópica transoral, descrita por el Dr. Inoue en Japón en el 2010. Esta es una técnica novedosa que nos permite miotomías de hasta 12 centímetros con un éxito de 98% para aliviar la disfagia a corto y a mediano plazo. Para realizar este procedimiento, previo a un protocolo completo, se realiza la preparación con 48 horas con dieta líquida, ayuno durante la noche. Se brinda una suspensión oral con histatina durante 7 días, sufroconazol 100 mg de oral por 5 días previos. Justo antes de realizar el procedimiento se hace una endoscopia de control descartando la presencia de cándida, para eso se dio el tratamiento previo, y un adecuado vaciamiento del contenido esofágico y gástrico. Este procedimiento consiste en realizar una miotomía a través de la pared del esófago. Para realizar esto, primero se hace una inyección en la pared anterior en el radio de las 12 con una solución salina con azul de metileno para elevar la mucosa, como podemos ver en la imagen superior derecha. Por ahí se realiza una incisión 2 centímetros longitudinal, donde se inicia un túnel submucoso, realizándose este con hidrodisección, como podemos ver en las imágenes siguientes. Se realiza este túnel 12 centímetros de largo por encima de la unión gastroesofágica y esta se lleva hasta 3 centímetros dentro del estómago. La miotomía como tal se inicia 6 centímetros por arriba de la unión gastroesofágica, disecando todas las fibras circulares del esófago hasta 3 centímetros dentro del estómago. Realizan una miotomía total de 15 centímetros, 12 cefálicas y 3 estomacales. Al completar el procedimiento se retira el endoscopio del túnel submucoso y se cierra la mucosa con clips. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece este tratamiento? Menos estancia intrahospitalaria, menos dolor postquirúrgico y unos excelentes resultados. A corto y a mediano plazo aún hacen falta estudios para verificar su efectividad a largo plazo. Es un procedimiento al alza, con resultados que rivalizan a la miotomía de Heller, con una superioridad ya demostrada sobre la dilatación neumática. Como ya mencioné, ya están desarrollando estudios para ver su efectividad a largo plazo y compararla con la miotomía de Heller. Entonces, para el tratamiento de calasia tenemos 2 algoritmos, uno surgido por el Shackelford y otro por el grupo del Dr. Schlottmann. Ambos concuerdan que para los pacientes con alto riesgo quirúrgico se recomiendan las inyecciones de Botox o el tratamiento médico. Y para los pacientes
candidatos a un tratamiento quirúrgico, esto no se menciona en el Shackelford, aquí ya lo tenemos subdividido en los diferentes tipos de calasia. Para el tipo 1 y 2, primeramente podemos realizar una dilatación neumática o una miotomía de Heller. Si estos fallan, podemos hacer el procedimiento que nos realizó primeramente. Y si tenemos una falla de la misma, podemos realizar un POEM. Si tenemos falla, pues esto nos llevará a una esofagectomía. En el caso del tipo 3, que tiene una mala respuesta a la miotomía de dilatación neumática, iniciamos primeramente con el POEM. Sin embargo, la guía de la ISDA y la ASGE mencionan que cualquiera de los tres procedimientos pueden ser realizados de primera instancia, utilizando los otros dos como salvamento, y en caso de una miotomía de Heller fallida, se recomienda que se realicen o dilataciones o la terapia endoscópica, porque una recirugía aumenta el riesgo de perforación, que antes era mínimo de 2 a 3% hasta el 30%. Es por ello que se recomienda que posterior a una miotomía se realice otro tipo de terapia. Enseguida tenemos el espasmo esofágico difuso y el esófago en martillo hidráulico. Estas son entidades en extremo raras. Dos estudios importantes, el realizado por Pandolfino con 1070 pacientes enviados a clínicas de mortalidad esofágica. Solo se encontraron 24 pacientes con el diagnóstico de el espasmo esofágico difuso. Y el Dr. Gia y su equipo, con un estudio de 205 pacientes, solo encontraron 8 pacientes con la presentación del martillo hidráulico, siendo 2 y 4% respectivamente. No se conoce una etiología exacta de este tipo de padecimientos. Existen varias teorías: que hay una sobreexcitación de las fibras musculares, una hipertrofia del músculo liso o una inadecuada inhibición de las ondas peristáticas. No existen grandes estudios que nos den una presentación detallada de la sintomatología. En los estudios que existen son series menores de 50 pacientes, donde se reporta que el síntoma más común es la disfagia, con un 67%, seguido del dolor retroesternal no cardíaco, con un 47%, seguido de la regurgitación dentro del dolor retroesternal y el reflujo gastroesofágico con un 34%. El diagnóstico se logra con la sospecha clínica y descarte. En los pacientes que se están abordando para la disfagia, se va a realizar una endoscopía descartando patologías tumorales, una calasia, etc. Posteriormente, en el trago de vario podemos observar las imágenes clásicas como la cuenta de Rosario o en sacacorcho, esto siendo en el espasmo esofágico difuso, sin tener una presentación clara del martillo hidráulico en el trago de vario. Sin embargo, se puede realizar el diagnóstico con la manometría de alta resolución, diagnóstico certero, como ya fue mencionado. El tratamiento para estas entidades no se encuentra bien definido. Al ser patologías en extremo raras, no existe un consenso como tal. El principal objetivo es el alivio de los síntomas, iniciando con el reflujo gastroesofágico. Se da un protocolo con inhibidores de la bomba, como ya conocemos. Si este falla, antihistamínicos, y se escala la terapia hasta que se controlen los síntomas. En el caso del dolor y la disfagia, se inicia con 2 mentas antes de los alimentos. Esto con una buena resolución de los síntomas, como fue descrito por el Dr. Pimentel en el 2001. Si no hay control, se escala a calcio antagonistas, diltiazem, 4 veces al día. Si los efectos son intolerables, se inician antidepresivos tricíclicos con imipramina, una dosis al día. En caso de falla, se puede administrar Botox con el mismo protocolo que en la calasia, teniendo muy buenos resultados, sin embargo, con mala evolución a largo plazo. Y actualmente se está estudiando el uso de la POEM para el tratamiento de estos estudios. Aún no contamos con estudios que nos hablen de su efecto a largo plazo, pero a corto plazo está siendo prometedor.
Enseguida tenemos el divertículo de Schenck, que es una protrusión de la mucosa faríngea por una debilidad anatómica en la pared posterior. Fue primeramente descrito por Ludlow en 1769, pero toman el nombre del patólogo alemán Friedrich Albert von Schenker, que publicó una revisión detallada de 27 pacientes con esta patología. Es poco común, con una prevalencia de 2 por cada 100.000 pacientes, con una preferencia de hombres 5 a 1, la cual se va a presentar en la década 70-80 de la vida, siendo la sintomatología principal una disfagia progresiva a líquidos y a sólidos, seguida de la regurgitación y la halitosis, con un promedio de los síntomas de hasta 37 meses. Se forma por una debilidad anatómica en el sitio conocido como el triángulo de Killian, delimitado inferiormente por el borde superior del músculo cricofaringeo, el cual conforma el esfínter esofágico superior, y lateralmente por las fibras oblicuas del músculo tirofaringeo. Asimismo, la fisiopatología de esta enfermedad, hay una pérdida de la elasticidad del músculo cricofaringeo, lo cual aumenta la presión intravolo, causando la formación del divertículo por pulsión. Mientras aumenta el volumen del bolo, como podemos ver en la gráfica, aumenta la presión en el área progresivamente. Y al contar con una debilidad anatómica, busca una salida formando el divertículo. El diagnóstico se sospecha en pacientes con una disfagia progresiva, la cual se presenta con regurgitación de comida sin digerir en pacientes de la edad ya mencionada. Asimismo, puede ser una patología sintomática con un hallazgo dentro de la endoscopía. El trago de bario es el método diagnóstico de elección, donde se puede observar la bolsa posterior que se pinta al tragar. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, observamos que el divertículo se identifica con el asterisco, así como un músculo cricofaringeo grueso hipertrófico delimitado por las flechas negras. Esta siendo una imagen totalmente diagnóstica. La endoscopia como tal no es vital para el diagnóstico, ya que al realizarla existe un riesgo de perforación. Sin embargo, es parte del abordaje de la disfagia para descartar otro tipo de patologías. Aquí podemos ver del lado derecho lo que es la luz esofágica y del lado izquierdo la luz del divertículo. El tratamiento. Tenemos que en los pacientes asintomáticos con un divertículo menor a 1 centímetro podemos darle un tratamiento expectante. En aquellos pacientes que presentan síntomas y tienen un divertículo mayor de 1 centímetro, tenemos tomar la decisión entre un procedimiento abierto contra un endoscópico transoral. En aquellos pacientes con cuellos cortos, obesidad, se recomienda el abordaje abierto, siendo el objetivo de los 3 procedimientos una miotomía del músculo cricofaringeo, eliminando la fisiopatología de esta enfermedad, y dependiendo del tamaño del divertículo, la excisión o cierre del mismo. En un reporte del equipo de cirujanos torácicos de la doctora Green, muestran que el procedimiento endoscópico es eficaz para el tratamiento de los divertículos de menos de 5 centímetros. Sin embargo, el procedimiento más común es el abierto, ya sea con diverticuloctomía o diverticulostomía. Y como podemos observar en la revisión del equipo del Dr. Gómez de Colombia, el procedimiento endoscópico es seguro y efectivo. ¿Cómo se realiza el procedimiento abierto? Con el paciente en supino, con el cuello de hiperextensión, una ligera flexión a la derecha, se le hace una incisión en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo izquierdo. Se expone el tracto faringoesofágico dividiendo el músculo homoyoideo. Se separan la vena tiroidea media y la arteria inferior tiroidea. Se identifica el músculo cricofaringeo y se realiza la miotomía desde el borde superior del mismo. Una incisión de 4 centímetros de largo. Y al completar la miotomía, la mucosa se expone. Al tener la miotomía completa, se va a exponer el saco diverticular, el cual, si es mayor de 2 centímetros, se retira con una engrapadora lineal con un posterior refuerzo de sutura continua. Como podemos ver,
El procedimiento abierto es muy efectivo con recurrencias menores al 10%, con un promedio de 3%. Sin embargo, en pacientes con un alto riesgo quirúrgico se prefieren los procedimientos endoscópicos, ya que nos van a permitir realizar el procedimiento sin anestesia general con una sedación profunda. Eso es todo. Muchas gracias. Aquí les dejo algunos videos de las cirugías como tal, que por tiempo no se pueden poner todas en la presentación. Están bastante interesantes, les recomiendo que les den una vista. Y aquí los estudios y los libros revisados. Muchas gracias.